Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de física. ¡Empecemos! Y bien, seguimos aquí con nuestra serie de vídeos de física clásica de cinemática de universidad. Fijaos, hoy vamos a ver una cosa que es fundamental, ¿vale? Ya hemos visto en los anteriores vídeos el movimiento rectilíneo y tal, ¿sí? Y hemos estudiado la cinemática en una dimensión, ¿vale? Y ahora nos toca estudiar el movimiento curvilíneo, que se basa en la composición de movimientos. Eso lo estudiaremos en el siguiente vídeo, ¿vale? Pero para entender bien lo que significa esto, es necesario entender lo que son las componentes intrínsecas de la velocidad, pero sobre todo las componentes intrínsecas de la aceleración, que es una cosa que muchos profesores de física se saltan en la asignatura de fundamentos de física, por ejemplo, y lo dejan ver para mecánica, pero es una cosa que me parece fundamental entender, ¿vale? Entonces vamos a ver cuáles son las componentes intrínsecas de la velocidad y de la aceleración en dos dimensiones, ¿vale? Entonces, imaginaos, ¿sí?, que yo tengo una trayectoria curvilínea, ¿vale? Luego ya estudiaremos el movimiento curvilíneo con más detenimiento. Bien, tengo aquí mi sistema de referencia, X e Y, ¿sí? Y este es mi origen. Con lo cual, yo creo un vector de posición que me indique la posición de una partícula que se mueve, bueno, de aquí a aquí, ¿no? Pero vamos a considerar este intervalo, ¿sí? Este va a ser mi vector de posición, ¿sí? Y esta partícula se va a mover, ¿verdad? Pero esta partícula, al moverse, ¿sí?, lo que este vector va a formar en todo momento con la horizontal un ángulo, ¿vale? Este ángulo, esto es lo mismo que vimos en coordenadas esféricas, pero en dos dimensiones, que es lo que se llaman coordenadas polares, ¿vale? En vez de un radio y dos ángulos, te dan un radio y un ángulo. Este ángulo lo llamamos teta, ¿vale? Este ángulo lo llamamos teta. Entonces, esta curva puede ser una circunferencia, puede ser lo que sea. Pero tenemos que recordar lo siguiente, ¿vale? Tenemos que recordar cómo viene dado el vector de posición de un cuerpo, ¿vale? Y a partir de aquí vamos a sacar la velocidad, ¿sí? El vector de posición de un cuerpo viene dado por una componente en X por el vector unitario en Y, más una componente en Y por el vector unitario en J, más una componente en Z por el vector unitario en K. Esta es la posición en componentes cartesianas, pero recordad que todo vector es el módulo de ese vector por un determinado vector unitario en una dirección, en la dirección del vector, ¿no? Entonces, este es mi vector R, y esto va a ser igual al módulo, que es esta longitud, por un vector unitario que tenga esta dirección, ¿vale? A este vector unitario que tiene la dirección del vector de posición, que se llama R por el radio, lo vamos a llamar unitario radial, ¿vale? Y vamos a considerar que es este vector, ¿vale? O lo podemos situar aquí también, pero mide 1, ¿vale? Este es el unitario radial. ¿Por qué? Porque este ángulo que forma con la horizontal es el mismo, ¿de acuerdo? Porque tiene la misma dirección. Bien, entonces lo que vamos a tener que calcular va a ser cuáles van a ser las componentes de este unitario radial, ¿vale? Este unitario radial va a tener dos componentes, una componente en el eje X, ¿vale?, y una componente en el eje Y, ¿sí? Vamos a expresar el unitario radial en función de las coordenadas cartesianas, ¿vale? Y una vez expresado el vector radial en coordenadas cartesianas, podemos hacer los cambios que nos dé la gana, ¿vale? Y ahora fijaos en lo siguiente. Si yo ahora tengo un vector unitario que, bueno, este vector unitario tiene una componente en X y una componente en Y, ¿vale? El módulo de un vector unitario siempre es 1, ¿no? Entonces, la componente en X, bueno, el coseno de este ángulo que forma, ¿vale?, el coseno de este ángulo va a ser el cateto contiguo, que es el módulo de la componente en X, entre la hipotenusa, ¿vale? La hipotenusa vale 1, ¿verdad? Entonces, si la hipotenusa vale 1, el coseno de este ángulo vale la componente en X, ¿sí? De forma análoga, el seno de este ángulo se corresponde con la componente en Y. Entonces ya lo tenemos, ¿vale? El vector unitario radial, el vector unitario en la dirección radial va a ser la componente en X por Y, o sea, coseno del ángulo que forma por Y, más el seno del ángulo que forma por J. Y esto se verifica, ¿vale? ¿Por qué? Porque el módulo de un vector es raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1, raíz cuadrada de 1 es 1, y 1 es el módulo del vector unitario, con lo cual esto está bien. Esta va a ser la dirección siempre de nuestro vector radial, en dos dimensiones, ¿vale? Dado un determinado ángulo teta. En tres dimensiones será de otra manera, pero eso de momento no lo vamos a ver, ¿vale? Entonces,
Perfecto. Yo ahora puedo expresar este vector R en función del unitario radial. Pero vamos a expresar el vector R como su módulo por el unitario radial, ¿vale? Anteriormente hemos descrito la velocidad como la derivada del vector posición respecto al tiempo. Pero amigo, una cosa, la velocidad es un vector, ¿vale? Y yo aquí, ¿qué estoy derivando? No estoy derivando el módulo del vector posición, no. Estoy derivando el mismo vector posición. Entonces, esto va a ser la derivada, ¿sí?, de sustituir el vector posición de esta manera. Entonces va a ser la derivada de R, el módulo, por el vector unitario respecto al tiempo, ¿vale? Ahora, puede ser que el vector unitario no cambie respecto al tiempo. Y si el vector unitario no cambia respecto al tiempo, entonces la velocidad va a ser simplemente la derivada de R por este unitario, que es la que hemos visto, que es el movimiento rectilíneo. ¿Qué significa el movimiento rectilíneo? Que el unitario en la dirección, que la dirección no cambia nunca, ¿vale? Es decir, la dirección es una línea recta. Pero si esta dirección cambia respecto al tiempo, ¿sí?, este vector unitario cambia de posición respecto al tiempo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos que derivar este vector también, ¿vale? Y entonces, fijaos lo que tenemos aquí. Tenemos la derivada del producto, la derivada de u de una función por otra, acordaos, es la derivada del primero. La derivada de R, acordaos, la derivada de R, como estamos en mecánica, yo la ponía como R con un puntito, ¿vale? La derivada de R, para abreviar, ¿vale? O R', R' o R puntito, ¿vale? Por el segundo sin derivar, por el unitario radial, más el primero sin derivar, y ahora, como esto es un vector, no le voy a poner el puntito, lo voy a poner así, por la derivada del unitario radial respecto al tiempo. Vale, y ahora, ¿cómo sacamos la derivada del unitario radial respecto al tiempo? Pues como tenemos esto en componentes, ¿sí?, si el unitario radial cambia, lo vamos a ver muy fácilmente, ¿vale? El unitario radial es este, que es coseno de teta por i más seno de teta por j. Vale, ¿de qué depende este vector unitario radial? ¿De qué depende su dirección? Obviamente solo depende de este ángulo teta, del ángulo que forma, ¿vale? Y esto es evidente, si este ángulo es mayor, ¿sí?, este vector R va para acá, si este ángulo es menor, este vector de posición va para acá. Y si os dais cuenta, la dirección de este vector va cambiando. Entonces, va a depender de cómo cambie este determinado ángulo teta. Es decir, si teta cambia con el tiempo, si el ángulo cambia con el tiempo, entonces la dirección también va a cambiar, ¿vale? Entonces, diremos que teta es una función del tiempo y lo expresaremos así. Teta entre paréntesis t, o teta igual a una función del tiempo, ¿vale? Ahora, ¿cómo va a ser esa función? Eso ya lo dejaremos para otros vídeos, ¿vale? Pero vamos a expresar esto en función de la derivada de teta. Entonces, si teta cambia con el tiempo, si teta es función del tiempo, entonces lo podemos derivar respecto al tiempo. Y la derivada de este unitario radial, ¿vale?, respecto al tiempo será... ¿Qué tenemos aquí? Coseno de teta por i. Y lo suponemos constante, y j también, porque el sistema de referencia lo hemos considerado fijo, ¿vale? En relatividad ya cambiaremos eso. Entonces, tenemos el coseno de un ángulo, ¿sí? La derivada del coseno es menos el seno. Tenemos coseno de una función, pues la derivada va a ser menos el seno de la función por la derivada de la función, ¿vale? Regla de la cadena, me tenéis que saber derivar. Entonces, esto va a ser menos teta, seno de teta, menos teta punto, ¿vale? Menos la derivada del ángulo, que no sabemos cuánto vale esta función, pero solo vamos a poner aquí esto en función de su derivada, ¿vale? Menos la derivada del ángulo por el seno del ángulo por i, ¿vale? Más la derivada del seno es el coseno por la derivada del ángulo que tengamos. Luego va a ser teta punto, la derivada del ángulo, por el coseno de teta, y j lo suponemos constante también. Vale, y esta es la fórmula de la derivada del unitario radial, ¿sí? Pero además de un unitario radial, vamos a determinar un unitario normal, o un unitario que lo vamos a llamar unitario tangencial, y que va a ser perpendicular al unitario radial. Como estamos en el plano, solo va a haber dos posibilidades, o este, pero lo vamos a considerar siempre así, ¿vale? Bueno, da igual cómo lo consideremos, depende de nuestro sistema de referencia. Y fijaos una cosa, si yo tengo un vector perpendicular a otro en el plano, ¿qué hago? Cambio el orden de las componentes y a una de ellas le cambio de signo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fijaos una cosa, si yo saco aquí la derivada de teta, la derivada del ángulo factor común, yo tengo aquí la derivada del ángulo factor común y tengo aquí menos seno de teta
por i, ¿vale? Más coseno de teta por j. ¿Qué he hecho aquí? He cambiado las componentes del vector radial y una de ellas las he cambiado de signo. Entonces este vector va a ser perpendicular al vector radial, por lo tanto este va a ser el unitario en la dirección tangencial. Y si os dais cuenta, si este es el ángulo teta, ¿vale? Que es lo mismo que este ángulo, ¿sí? ¿Vale? Entonces este también va a ser el ángulo teta, ¿vale? Y esto va a ser el coseno de teta y esto va a ser el seno de teta. Y si lo trasladamos, esta sería la componente en x, que sería menos el seno, ¿vale? Y esta sería la componente en y, que sería por el coseno, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces vamos a poner que esto es la derivada de teta por el unitario tangencial. Aseguraos de que habéis entendido bien esta parte del vídeo, ¿vale? Esta demostración geométrica que he hecho aquí no hace falta, pero aseguraos de entender que la derivada de UR respecto a t es la derivada del ángulo por el unitario tangencial. Porque yo aquí tengo un vector en el plano, quiero sacar el normal o el perpendicular, cambio de orden las componentes y una la cambio de signo. Esto es lo que tenéis que entender, es lo más importante y lo más difícil. Una vez que entendéis esto, esto ya está todo hecho. ¿Sí? Vale, pues entonces aquí donde tengo la derivada del unitario radial respecto al tiempo, lo puedo sustituir por la derivada del ángulo por el unitario tangencial. Entonces, fijaos de qué me doy cuenta. Me doy cuenta de que el vector velocidad, ¿vale? Está expresado en dos componentes, ¿vale? Voy a borrar esto un poquito. El vector velocidad está expresado en dos componentes, ¿vale? En una componente que tiene la dirección del radio, que es esta, ¿vale? Vamos a poner una componente radial de la velocidad, ¿sí? Y en una componente tangencial, ¿vale? Que va a ser tangente, va a ser perpendicular a esto y al radial y por tanto tangente a la curva en ese instante, ¿sí? Entonces vamos a definir las dos componentes de la velocidad. Vamos a tener una velocidad que tenga la dirección del radio, esto es lo que se llama velocidad radial, que en el caso del movimiento rectilíneo, como este ángulo es constante, esta es la única velocidad que conocemos, la derivada del módulo por el unitario radial, ¿sí? Que esta velocidad mantiene a la partícula en la misma dirección, no la desvía, ¿vale? Sin embargo, esta velocidad desvía esta, ¿vale? O si solo existe esta, no se desvía, ¿vale? Entonces, fijaos qué pasa aquí. Pues esta velocidad es tangente, tira para acá o para acá, ¿vale? Y entonces, aquí tenemos una determinada velocidad, que esta es la velocidad que vamos a llamar velocidad transversal. Esta la vamos a llamar velocidad radial y esta velocidad tangencial o velocidad transversal. Si están actuando las dos, estos vectores se suman y dan lugar a una velocidad resultante, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y esa va a ser la velocidad total. Pero fijaos una cosa, si el radio es constante, por ejemplo en una circunferencia, ¿vale? Porque la distancia que hay entre todos los puntos es constante y de ahí deduciremos el movimiento circular, la derivada del radio va a valer 0. Sin embargo, como el ángulo cambia respecto al tiempo, aquí solo vamos a tener velocidad transversal. Por eso la velocidad en un movimiento circular es siempre tangente a la trayectoria, ¿vale? Esto es muy importante de entender. Y sin embargo, si el ángulo no cambia respecto al tiempo, es decir, el movimiento es rectilíneo, ¿sí? Pero la posición sí, entonces toda la velocidad que tenemos va a estar en una sola línea y esa va a ser la velocidad radial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pues ya hemos definido las dos componentes de la velocidad. Esto de aquí lo vamos a llamar velocidad radial y esto de aquí velocidad transversal. Perfecto, pero fijaos una cosa. Y aquí viene lo más importante de todo, ¿vale? Y aquí es donde tenéis que prestar muchísima atención. Y vamos a derivar el vector velocidad para sacar el vector aceleración. Y entonces vamos a razonar con la misma lógica de antes, ¿vale? ¿Y cuál es la lógica de antes? Pues que si el vector aceleración es un vector, que es la derivada del vector velocidad, tenemos que derivar el vector en sí mismo, no tenemos que derivar solo el módulo. Entonces vamos a derivar esto de aquí, que ya tenemos la expresión. Y esto va a ser, tenemos la derivada de una suma, pues esto va a ser la suma de las derivadas, ¿no? Entonces, primero la derivada de esto, tenemos aquí un producto, va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar. La derivada de r punto es r con dos puntos, ¿vale? La derivada de la primera derivada de la posición. Y la primera derivada la podemos llamar en módulo v, si queremos, ¿vale? Y a la segunda derivada la podemos llamar en módulo a, si queremos, de aceleración, ¿sí? En vez de r punto, o r' también, o también derivada de r respecto al tiempo, ¿sí? La derivada de la derivada, segunda derivada, por
el segundo sin derivar por el unitario radial, más el primero sin derivar, ¿vale? Por el segundo derivado. Y la derivada del unitario radial que la habíamos sacado antes daba la derivada del ángulo por el unitario tangencial, ¿vale? Ya tenemos esto a primer término derivado. Y ahora vamos a derivar este otro. Entonces, derivamos este otro, ¿sí? Un segundo, voy a ver si esto se ve. Sí, perfecto. Entonces, derivamos este otro. Y aquí que tenemos un doble producto, ¿vale? Entonces vamos a tener un triple producto, perdón, vamos a tener este por este y por este. Entonces vamos a calcular primero la derivada de esto, ¿vale? Y será derivada de todo esto por esto sin derivar, más esto sin derivar por la derivada de esto. Y la derivada de esto a su vez será derivada del primero, ¿tal? Vale, perfecto. Pues entonces va a ser derivada del primer término de este producto de aquí, ¿vale? Esta derivada, ¿sí? Va a ser la derivada de r teta puntito. Y esto va a ser derivada del primero, r puntito, por teta sin derivar, ¿vale? Por teta punto sin derivar, más r sin derivar por teta dos puntos, ¿vale? Y ahora podemos sustituir esto por esto, ¿sí? Y por esto sin derivar. Entonces vamos a ponerlo. R punto, teta punto, más r teta dos puntos por el unitario tangencial sin derivar. Y ahora, más esto sin derivar, r teta punto, por la derivada del unitario tangencial, ¿vale? Y ahora, ¿cómo sacamos la derivada del unitario tangencial? Pues de la misma forma que lo habíamos sacado antes. Habíamos dicho que el unitario tangencial era menos seno de teta por i más coseno de teta por j, ¿vale? Si derivamos nosotros ahora esto, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos? Pues vamos a encontrarnos lo siguiente. Esto va a ser la derivada del seno del coseno por la derivada del ángulo. Luego, menos teta punto coseno de teta por i, la derivada del coseno menos el seno por la derivada de teta por j. Podemos sacar menos teta factor común, menos teta punto factor común, y tenemos menos teta punto, y aquí ¿qué nos queda? Coseno de teta i más seno de teta j, este es el unitario radial. Con lo cual, esto va a ser menos teta punto unitario radial. Y si multiplicamos esto por menos teta punto unitario radial, más por menos es menos, aquí tenemos teta punto por teta punto al cuadrado, ¿vale? La derivada de teta por la derivada de teta al cuadrado, por el unitario radial, ¿vale? Y si ahora agrupamos estas componentes, fijaos lo que sale. Tenemos que la aceleración va a ser, vamos a agruparlo en función, sacamos factor común el unitario radial, saco factor común el unitario tangencial, para expresarlo en esas componentes. Entonces, tendríamos r dos puntos menos r teta punto al cuadrado por el unitario radial, más r punto teta punto más r punto teta punto más r teta dos puntos por el unitario tangencial. Simplificando, ¿vale? Y lo voy a poner aquí, si no os importa, ¿vale? Para que lo veáis bien, vamos a tener que el vector aceleración sea r dos puntos menos r teta punto al cuadrado por el unitario radial, más r punto teta punto más r punto teta punto, 2r teta punto, 2r punto teta punto, más r teta dos puntos unitario tangencial, ¿vale? Y esta es la fórmula de la aceleración. Comprendo que igual, llegados a este punto, os habéis perdido. No os preocupéis por nada, ¿vale? Solo tenéis que entender que el punto significa la derivada. Ya sé que esto es al principio un poco complejo de ver, pero una vez entendéis eso y sabéis sacar así la aceleración, os prometo que no se os va a olvidar nunca ningún movimiento curvilíneo, porque si sabéis deducir esto, sabéis llegar hasta aquí. Y si sabéis llegar hasta aquí, entendéis realmente, y vais a entender cuando os lo explique, cómo funciona el movimiento circular, ¿vale? Y a partir de aquí, nos ha quedado dos componentes de la aceleración en función de los vectores unitarios, ¿de acuerdo? Esta componente de la aceleración, esta primera componente de la aceleración, y esto va a ser lo que se llama aceleración radial, aceleración centrípeta o aceleración normal. Normal, 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 Bien, una vez hecha la coña,
esta va a ser la primera componente intrínseca de la aceleración. Y esta segunda componente intrínseca de la aceleración va a ser lo que se llama aceleración tangencial, ¿vale? O aceleración centrífuga, si nos ponemos un poquito pijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo vamos a ver ahora en cuanto estudiamos el movimiento curvilíneo y en particular el movimiento circular. Pero fijaos en una cosa, ¿vale? Eso es lo único que quiero que miréis. Esta componente me va a decir cómo cambia el módulo del vector velocidad, ¿vale? Y esta componente me va a decir cómo cambia el ángulo respecto al tiempo, ¿vale? Esta también va a ir en función del ángulo. Entonces, las vamos a ir sacando, ¿vale? Total, esta es la aceleración radial y esta es la aceleración transversal, ¿vale? Esos son los casos generales y luego vamos a tener, a partir de estos casos generales, casos particulares, ¿vale? ¿Sí? Lo importante es que sepáis llegar hasta aquí. Esta es la descripción analítica, según la mecánica de Newton, del vector de aceleración, ¿vale? Y eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!